conjunto de datos. O sea que cuando entramos a esta parte, y lo que ustedes ya han estado revisando a lo largo de estos semestres, donde han visto teoría básica, teoría de todos sus conceptos básicos, anatomía, bioquímica, epidemiología, salud pública y otros conocimientos. Y llegamos ahora a un nivel donde ustedes han elaborado, ¿sí?, ya algunos trabajos donde han diseñado, han propuesto y han analizado datos. Y ahora vamos a formular algunas técnicas que refuercen ese análisis e interpretación de los datos. Por ahora, nosotros tendríamos en el supuesto que ustedes ya saben que es un problema, cómo definir un problema, ¿sí?, cómo plantear, ¿sí?, su problema, llegar a su pregunta de investigación, definir sus objetivos, establecer hipótesis, si es su caso, elaborar los instrumentos con los que ustedes van a recolectar la información, y ahora ya tienen la información. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. O sea, hasta ahí estamos bien. Hemos hecho todos ese proceso, ¿de acuerdo? Hemos hecho todo ese proceso. Entonces, ahorita iniciaríamos con un repaso de la identificación y la forma en la que nosotros clasificamos ya la parte para elaborar nuestras variables, cómo las mediríamos, ¿sí?, y algunos ejemplos que nos permitan concretar esos conceptos, ¿no? ¿Por qué es importante iniciar desde la parte de variables? Porque tanto la parte de variables descriptivas nos van a conducir hacia cuáles son las pruebas que vamos a aplicar de acuerdo a la variable, ¿sí? Entonces, por eso vamos a empezar desde lo que son descripción, identificación y medición de variables, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a pasar algunas presentaciones para ir repasando estos conceptos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, ¿sí? ¿Ven el archivo? No, maestra. ¿No?
Todavía. No, todavía no. Hace rato parecía que estaba compartiendo pantalla. O sea, se veían carpetas. Carpetas. Tengo abierto el archivo. Tengo abierto el archivo. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo ven? Sí, ahora sí lo logro ver. Sí, ya se puede ver. Ok. ¿Lo ven de un tamaño adecuado? Sí, maestra. Bueno, yo lo veo bien. Es que yo lo veo muy pequeño. A ver, ahora lo veo mejor. ¿Ustedes lo ven mejor? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Se ve bien, Se maestra. ve Bueno, bien. yo sí. Muy bien. Entonces, lo que habíamos platicado, ¿no? Previamente, ¿cómo vamos a llegar al momento en que nosotros vamos a ir aplicando todo nuestro contenido? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener es un problema, ¿sí? Un problema de investigación del que nos va a surgir una pregunta de investigación que nos va a llevar a plantearnos objetivos. Esto es lo que nos va a permitir definir de acuerdo al diseño metodológico que por el que hubiéramos optado, entonces desarrollar cómo vamos a aplicar y cómo vamos a medir los datos que vamos a estar obteniendo. Entonces tenemos la parte metodológica, tenemos la población. O sea, nosotros vamos a poder trabajar con toda nuestra población o vamos a requerir trabajar con parte de nuestra población. O sea, vamos a necesitar calcular una muestra. Si ese es el caso, tendremos que definir cuál va a ser el tipo, ¿sí?, de muestreo que tengamos que utilizar. Hay varios, aleatorio simple, estratificado, o sea, toda esa parte de muestreo es una gran área de lo que es la estadística. Después que tengamos ya cuántos sujetos vamos a requerir para nuestro trabajo, viene el otro paso dentro del muestreo, que es la selección de la muestra. El muestreo tiene dos momentos. Uno, ¿cuántas personas requiero para tener unos datos que me permitan inferir, si ese es el caso de mi diseño? Y cuáles personas van a ser, que es el caso de la muestra, de la selección de la muestra. ¿Cuáles van a ser? Ya que tenemos cuántas personas, cuáles personas, ya hemos diseñado, ¿sí?, el instrumento que vamos a aplicar.
Entonces, cuando nosotros salimos a obtener la información que requiramos, tendremos en consideración, de acuerdo a los objetivos y para contestar la pregunta de investigación, cuáles son los datos que queremos obtener, ¿sí? Entonces, aquí empiezan las variables. Las variables van a ser todos y cada uno de aquellos elementos que nosotros vamos a incluir en nuestros instrumentos que nos otorgan información para procesar y analizar. ¿Qué otra relación va a haber en este tipo de variables que vayamos a obtener? El tipo de análisis que nosotros vamos a proponer en nuestro estudio. Si va a ser un análisis descriptivo, si va a ser un análisis inferencial. Todos los informes, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos todos nuestros datos analizados y procesados, inician con un análisis descriptivo. Pero puede ser que algunos ahí terminen, o sea, en la descripción de la información que nosotros obtuvimos. Y habrá otros, de acuerdo a lo que nosotros planteamos, que requieran un análisis inferencial. O sea, donde yo establecí hipótesis y tengo que probarlas. Entonces, aquí tenemos que para hacer este tipo de análisis inferenciales, algo importante va a ser el tamaño de la muestra que nosotros hubiéramos calculado y seleccionado, el número de grupos que nosotros hayamos incorporado a nuestro estudio, y después empezaremos a hacer el procesamiento de nuestra información y la interpretación, dependiendo de, pues haremos estimaciones que pueden ser puntual, que pueden ser por intervalos, y después llegamos al lugar de las pruebas de hipótesis cuando vamos a hacer inferencias. Y nuestras pruebas de hipótesis están relacionadas con el tipo de variable que obtuvimos y con lo que queremos contestar en los objetivos y en la pregunta de investigación. Entonces, si mis variables son cuantitativas, nosotros utilizaremos estadística paramétrica. Una de las más utilizadas es la prueba T. En el caso de que tengamos muestras pequeñas, prueba Z, en el caso de que tengamos muestras grandes. Y si nuestras variables son cualitativas, una de las más utilizadas es la chi cuadrada, y para medir esa asociación, pues es la razón de Mobius. Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Es en general. Es el panorama general. Todo bien, maestra, solo no conocía lo de las pruebas. O sea, cuando llegamos a las pruebas de hipótesis, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien, algún otro comentario? Vamos a continuar. Entonces, desde lo más básico, que es lo que, pues, las definiciones básicas, dice medir, que es lo que nosotros hacemos. Realmente nosotros lo que hacemos inicialmente es medir, ¿sí? Y para medir, pues tenemos que
tener mucho cuidado en la identificación de nuestras variables. Entonces, medir, dice, significa tipificar, etiquetar, clasificar las diferentes modalidades en que se presenta un fenómeno. Los atributos que tienen que tener esas mediciones son la confiabilidad, si podemos esperar en forma razonable que los resultados de dicha medición sean sistemáticamente precisos. Y validez, si se mide lo que en realidad trata de medir. Bien. Ahora, ¿qué es una variable? ¿Cómo han manejado ustedes el concepto de variable? Acá hay una definición. Entonces dice, una variable es la característica, propiedad o atributo de personas o cosas y que varían de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en diferentes momentos. Y nos da algunos ejemplos, ¿sí?, de variables: la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el peso, la edad, la talla, la raza, la religión, el sexo. Y en la parte de todo lo que es la evaluación del estado nutricio, ustedes tienen N cantidad de variables, ¿sí? Dice, clasificación de las variables por su relación de dependencia. Variable independiente. Explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Y nos pone el ejemplo del tiempo de espera para la atención. O sea, la variable independiente es la que existe y en la que hay otra que se modifica con su presencia. Variable dependiente es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. Aquí el ejemplo es percepción de la calidad de la atención. Variable interviniente es alguna variable que a veces no tomamos en consideración, pero que puede estar influyendo esta percepción. No es objeto de estudio, pero al presentarse y no ser controlada, puede distorsionar los resultados de la investigación. Y ponen en este caso, en este ejemplo, el orden del turno, ¿sí? Si a mí me tocó en los primeros 3 lugares, puedo tener una percepción, pero si estoy en los 3 últimos lugares, puedo tener otra, ¿sí? Otra forma de clasificarlas es según su naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Y eso es, las cualitativas son aquellas que no podemos medir exactamente. Mientras tengamos más elementos para medir exacto, entonces ya iremos acercándonos a la definición cuantitativa de una variable. La escala de medición, ¿sí?, de acuerdo a la naturaleza de las variables, si yo tengo una variable cualitativa, su escala de medición puede ser nominal u ordinal. Y otra característica que tiene una variable cualitativa es que solo puede ser discreta, ¿sí?, o sea, valores enteros. La variable cuantitativa, su escala de medición es de intervalo y razón o proporción.
Y su característica es que puede ser discreta, o sea, valores enteros, o continua. O sea, no son valores fraccionados también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra. Nada, ok. Bueno. Entonces, aquí una descripción de una escala nominal. Consiste en clasificar los objetos según las categorías de una variable. Para elaborar esta escala, se categoriza la variable, por ejemplo, sexo, se clasifica en femenino y masculino, tradicionalmente. Se le puede asignar un número, codificar, ¿sí? Nosotros cuando elaboramos el instrumento, ponemos la palabra, pero cuando vamos a capturar, podemos usar el código, ¿sí? Femenino 1, masculino 2. Dice, es solamente para sustituir el nombre de la categoría y no representa ninguna jerarquía. Este es el caso de las variables nominales. En las variables nominales no hay jerarquía. Es el caso de la religión, se hace un listado de religiones y el número se puede poner 1, 2, 3, 4, 5 y eso no está dando ninguna jerarquía, solo se está poniendo para fines de poder codificar y poder contar cuántos son. Esa es en la escala nominal. En la escala ordinal, clasifica los objetos en forma jerárquica, según el grado que posea una característica determinada. No proporciona magnitud o distancia entre una categoría y otra, o cuánto mayor es una de otra. O sea, no puede medir esa distancia. Las categorías se ordenan según su magnitud relativa, pues ellas no representan igual cantidad de la variable, o sea, no se puede medir eso. Por ejemplo, el nivel académico, donde nosotros tenemos primaria, secundaria, media superior, superior, sabemos que una es diferente de otra, que una tiene elementos diferentes, que los hacen diferentes, que una es menor o mayor que otra, pero no podemos medir todavía. Por eso es una variable cualitativa, pero que ya tiene un orden y es la escala ordinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, mis variables cualitativas, yo solo las puedo ordenar en estas escalas. Sus escalas son nominal y ordinal. Si mi variable es cualitativa, para medirla solo puede ser nominal u ordinal. Vamos a ver cuando estamos hablando de las variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, la primera escala que tenemos es la escala de intervalo. En esta escala se miden variables cuantitativas, siendo igual la distancia entre dos puntos o valores de un continuo. Y aquí está. Pero el punto cero es arbitrario y convencional, por lo que no se pueden establecer razones o proporciones. Ejemplos de nuestras escalas de intervalos son la temperatura,
el rendimiento académico, el coeficiente intelectual, porque tiene un valor cero arbitrario, ¿sí? Se le asigna un cero, bueno, una serie de conocimientos que permiten asignarle un valor cero. Esta es la característica de la escala de intervalo. Y la escala de razón es el nivel más alto de medición para las variables cuantitativas. Posee el cero absoluto, lo que permite determinar la proporción conocida de valores de la escala. O sea, aquí sí hay un cero. En el caso de la escala de razón, donde tenemos el cero absoluto, quiere decir que el cero es la ausencia de la escala. ¿Me podría decir algún ejemplo? ¿Podría ser el peso? El peso, exacto, el peso. Peso cero es que ya no hay peso, es la ausencia de la escala. En ese sentido van las variables de la escala de razón. Okay, gracias. Bien. Entonces, operacionalización de una variable. Dice, hay otro concepto relativo a lo de las variables cuantitativas y cualitativas en la forma de medirlas. Nosotros, si tenemos variables cuantitativas, las podemos transformar, ¿sí? Dependiendo de cómo se haya obtenido la información. Por ejemplo, ustedes obtienen informaciones de pesos, de tallas, ¿sí? Centímetros de circunferencia de brazo, ok. Y todo lo tenemos esto es una variable cuantitativa, porque son centímetros, ¿no? En uno son una variable que es kilos, en otro son centímetros, exactamente igual en las circunferencias de brazos son centímetros. Pero existen situaciones en las que no miden exactamente los pesos en kilogramos. O sea, obtienen los pesos en kilogramos. Por ejemplo, van ya se van a una escuela o ustedes diseñan un estudio y obtienen pesos, tallas, todas estas variables cuantitativas. Y las obtienen la variable original, cuánto pesa la persona, cuánto mide la persona, los perímetros de circunferencias de los brazos, todo. Y a la hora de analizar, ¿sí? A la hora de analizar los datos, pues lo pueden hacer por peso, o sea, pueden hacer promedio de pesos. Y eso les da cierta información, promedio de tallas, promedio de circunferencias, porque son centímetros. O sea, les da cierta información, es una variable cuantitativa. Pero usualmente, ¿cómo aplican ustedes estas variables para establecer o evaluar el estado nutricio? Podría ser con indicadores. ¿Perdón? Con indicadores.
Exactamente. Ustedes entonces ponen que tiene normal, tiene sobrepeso, ¿no es así? O bajo peso. Utilizan unas escalas, o sea, convierten estos datos a escalas, a otras escalas, porque existen esas posibilidades. Si una persona de tal edad y de tal sexo tiene tal peso, nosotros lo podemos ubicar en una tabla donde diga que está en un peso adecuado o en un peso inadecuado, o normal para su talla, o normal para su edad. ¿Sí me explico? Transformando una variable cuantitativa en cualitativa, porque en el momento que yo hago escalas, peso normal, sobrepeso, obesidad o bajo peso, ¿sí? Estoy utilizando una escala. Entonces, cuando utilizo una escala, al poner peso normal, sobrepeso y obesidad, mi variable ya no es cuantitativa. Pude transformarla a una variable cualitativa. ¿Y qué tipo de variable cualitativa sería? Ordinal. ¿Perdón? Ordinal. Ordinal. O sea, yo transformo mis datos cuantitativos y la convierto en una variable cualitativa ordinal. Así es. Entonces, lo que se recomienda es que cuando diseñemos nuestros instrumentos y obtengamos nuestros datos, lo hagamos en sus datos originales, así como peso, talla, todo, ¿no? Los datos originales, y después se conviertan, porque hay varias aplicaciones que podemos hacer. Si utilizamos escalas, bueno, podemos ubicar a las personas en las que están en su peso normal y en las que están en obesidad 1. Pero si yo utilizo mis pesos como kilogramos, puedo sacar medias y puedo hacer comparación de medias, como es el caso que habíamos mencionado de las pruebas de hipótesis para variables cuantitativas, y ahí puedo hacer otro tipo de procedimiento de acuerdo a lo que se haya planteado en los objetivos. Por eso la obtención siempre se recomienda que sea de datos originales y posteriormente se puedan procesar y obtener otras escalas. Entonces dice acá, pasos en el proceso de operacionalización de una variable. Dice, establecer el objetivo de tomar la variable, indicar la variable a medir, conceptuar la variable, llamada también definición conceptual. O sea, cuando nosotros estamos en todo esto que estamos conversando es antes de tener los datos. O sea, cuando diseñamos, antes de tener los datos, tenemos que elaborar cómo vamos a hacer el tratamiento de los datos para que podamos conseguir lo que planteamos. Entonces, conceptuar la variable, llamada también definición operacional. O sea, nosotros tenemos que establecer, de acuerdo a la teoría, cómo se define mi variable y cómo la voy a utilizar para los fines de mi estudio. Esa es la definición conceptual. Después dice establecer las dimensiones de la variable o las variables contenidas en la definición conceptual. Es lo que habíamos dicho con eso. Voy a medir peso, lo voy a medir en kilos o lo voy a medir de acuerdo a la escala, o sea, según la teoría, la escala que ustedes vayan a utilizar. Encontrar
los indicadores de esas dimensiones, todo lo que uno puso en la definición operacional. Determinar las escalas de las variables, o sea, cómo la voy a medir. Esto es muy preciso, ¿no? Indicar los ítems relacionados en el instrumento. O sea, cuáles van a ser las preguntas de mi instrumento que me van a permitir hacer esto e indicar las posibles respuestas en el que vamos a obtener del instrumento. ¿Cuál es el fin de tener esto previo? Todo esto es previo, todo esto es el diseño. Porque nosotros debemos de ser lo más considerados cuando vayamos a obtener los datos. Debemos recordar que vamos a solicitar tiempo de personas y les vamos a hacer una serie lo vamos a medir, lo vamos a pesar, les vamos a tomar medidas que incluyen que nosotros pues les tomemos las circunferencias del brazo o cuando hacen algunas cosas para medir la grasa corporal, o sea, vamos a tener una cercanía con esa persona y además le vamos a hacer una serie de preguntas, entonces hay que considerar el tiempo que las personas nos van a dedicar, ¿no? Y eso es importante. Entonces tenemos que ser muy claros en lo que requerimos para que obtengamos información que nos permita responder suficientemente nuestro estudio y no nos quede información que no sepamos para qué pedimos. Por eso es importante saber lo que estamos definiendo, que necesitamos, en qué parte del instrumento lo vamos a obtener. Porque podemos hacer instrumentos que tienen 100 ítems y cuando empezamos a procesar nuestra información, podemos llegar a que tenemos contestadas algunos objetivos y otros no, y tenemos suficiente información allá que no sabemos dónde poner. ¿Sí me expliqué en eso? O sea, ¿perdón? Como cuando hacemos un cuestionario y tenemos que indicar qué preguntas nos van a dar ese resultado de la variable. Exactamente. O sea, para que sea lo más específico. ¿Sí? Podemos preguntar algunas cosas de contexto. Eso es correcto, de contexto, para que podamos ubicar dónde, en qué condiciones y en qué las generalidades donde va a estar nuestro estudio. Pero a la hora de ser precisos, tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede sobrar información y nos puede faltar información. O sea, nos sobra información para algo porque lo preguntamos, pero no está entre los objetivos, y la información que requeríamos para los objetivos no la preguntamos. ¿Sí me expliqué? Se pregunta, hacemos muchas preguntas, pero tenemos que estar lo más acertados en que con eso vamos a contestar lo que planteamos y nos puede sobrar algo de información, pero no nos debe faltar. Por eso es importante hacer esa conciliación. Okay. Entonces, aquí vemos cómo podemos hacer una visión de cómo vamos a medir, ¿sí? Y a procesar nuestras variables. Aquí tenemos escala nominal, ordinal, intervalo y razón. Entonces,
En la escala nominal, nuestro tipo de variable, ¿sí?, es cualitativa, y recuerden que tiene esta condición, es discreta. Todos nuestros valores son enteros. La prueba estadística cae, ¿sí?, dentro de las no paramétricas. Y específicamente nosotros vamos a poder obtener, para poder contestar, hay muchas, pero al menos estas, frecuencias y la prueba de hipótesis de chi cuadrado. En el caso de las variables ordinales, siempre son cualitativas discretas. Es una prueba no paramétrica, o sea, cae dentro de la estadística no paramétrica, la que podemos aplicar, y podemos sacar frecuencias, chi cuadrados y algunos coeficientes aquí mencionados. La escala de intervalo es una variable cuantitativa continua. Está dentro de lo que nosotros podemos aplicar, tanto la estadística no paramétrica como la paramétrica. Esa es la ventaja que tienen nuestras variables cuantitativas, porque nosotros, como lo mencionamos, podemos convertir. Y la media aritmética, las desviaciones estándar, las correlaciones, t-de-student, chi cuadrado, de acuerdo a cómo las hayamos ordenado. Aquí sí podemos. Tenemos nuestra variable cuantitativa y la transformamos. Y la escala de razón, que también es una variable cuantitativa continua, bueno, podemos aplicarle estadística no paramétrica y paramétrica, y vemos que tenemos también varios, todas las anteriores, coeficientes de variación, y las pruebas que requieran conocimientos del punto cero de la escala, o sea, aquellas en las que la ausencia, el cero es la ausencia de la variable. Es un cuadrito en el que nosotros podemos ver, de acuerdo a nuestra escala, a nuestro tipo de variable, a qué tipo de estadística podemos ubicar y qué técnicas estadísticas podemos aplicar mínimamente, porque hay N pruebas. Y ahora vamos a ver qué es un parámetro y un estadístico. A ver, antes, aquí una preguntita. Una aclaración. Cuando nosotros en nuestras, cuando estamos elaborando nuestras variables, ¿sí? En algunas ocasiones podemos, por ejemplo, edad, ¿eh? Y ponemos de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Nosotros vamos haciendo rangos, ¿eh? Estamos haciendo rangos de una variable cuantitativa y la estamos convirtiendo en una variable, como mencionó la compañera, ordinal, cualitativa ordinal. No la estamos transformando en una variable de intervalo. O sea, porque nosotros lo que estamos haciendo son rangos. O sea, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15. ¿Sí me expliqué? Si yo hago esa transformación de mis datos, mi variable no se convierte en una variable de intervalo. Se convierte en una variable cualitativa ordinal. ¿Quedó claro?
Es una pregunta. A mí me quedó claro. Sí, porque en ocasiones, a veces, al hacer esa transformación, ponemos variable de intervalo. ¿Sí? Y no es una variable de intervalo, es una variable cualitativa ordinal. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, ahora, la diferencia entre un parámetro y un estadístico. Cuando nosotros escuchamos la palabra parámetro, ¿sí?, nos lleva a qué. Cuando ustedes escuchan la palabra parámetro, ¿la han escuchado? En lo que leen, ¿la han escuchado, la han leído, la han mencionado en algún momento? ¿Algo de parámetros? En lecturas normales nomás, o sea, en estadística no. O sea, en lecturas normales como que parámetro, pues, como que una limitante. O sea, parámetro lo manejan como una limitante. ¿O cómo lo manejan? Cuando utilizan la palabra, ¿a qué hacen referencia en el contexto de la lectura? Bueno, yo la he escuchado cuando, por ejemplo, en análisis clínicos que te dicen, estos son los parámetros de la glucosa en ayuno, del colesterol, los parámetros de presión arterial o algo así. Solo así lo he escuchado. Exacto, perfecto, muy bien, muy bien. Es correcto. Es correcto. Por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros parámetros de glucosa? De acuerdo a la técnica, ¿no? De acuerdo a la técnica, dice que uno es de 80 a 100, otro dice 90, 110. Son parámetros y lo usan en rangos, ¿sí? ¿Y de dónde salió ese dato? Fíjense, ¿de dónde salió ese dato que nos sirve a nosotros como un punto de referencia? Por eso se llama parámetro. ¿Sí? Es un punto de referencia. Entonces salió de la medición de una población, ¿sí? O sea, midieron a miles y miles y miles y miles y miles, ¿sí? Y llegaron a que ese es el promedio de una población inmensa y se toma como parámetro. Por eso los parámetros hacen referencia a población. O sea, nos dicen la tensión arterial 80-120. 120 para la sistólica, 80 para la diastólica. Ese es un parámetro establecido. O sea, es un dato poblacional, ¿sí? Igual el caso de la glucosa y todos los referentes poblacionales. Esos son parámetros, porque son producto de grandes mediciones poblacionales. Entonces el parámetro siempre nos lleva a un valor poblacional, ¿sí? Entonces dice, parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma en algún atributo. Intenta resumir toda la información respecto a una característica en la población en unos pocos números.
por ejemplo, la altura media de los sujetos. Y nosotros siempre hacemos mucha referencia a los parámetros, ¿sí? Si eres una persona del sexo femenino de tal edad, ¿cuál sería la estatura como referente poblacional? ¿Me estoy explicando? Sí, maestra. Entonces, ese es un parámetro. Los parámetros son los datos poblacionales. Okay. Ahora dice, los estadísticos es una cantidad numérica calculada sobre una muestra que resume su información sobre algún aspecto. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Entonces nosotros, pues, ¿qué es lo que usualmente hacemos, ¿no? Si ustedes van a un jardín de niños o algo y pesan y miden a todos los niños, existen valores poblacionales. Esos son los parámetros. Y el estadístico va a ser lo que ustedes van a obtener de los pesos y las tallas de los niños de ese particular conjunto de datos que sea esa escuelita o ese salón de clase. ¿Sí me expliqué? Esa es la diferencia entre parámetro y estadístico. Parámetro nos hace referencia a la población y estadístico nos hace referencia a una muestra. O sea, cuando ustedes leen, si el parámetro poblacional, usualmente en el caso de las medias es una mu, y en el caso de los estadísticos es una X o una Y barra. Cuando ustedes ven una media muestral, es un estadístico, o sea, viene de una muestra, y cuando vemos las mu, estamos hablando de un valor poblacional. Aquí hay otros conceptos, ¿sí?, de posición que nosotros podemos también haber leído, donde dice, según la posición, divide un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Entonces, tenemos percentiles, cuartiles, deciles, y que coinciden con estos valores de la mediana, P50, Q2 y D5. Y en el caso de la centralización, ¿sí?, nosotros también hemos escuchado y observado en publicaciones, en el caso de la centralización, indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. Y es algo que se escucha mucho: la media, la mediana, la moda, ¿sí?, y que estos datos de centralización, media, mediana y moda, son específicos para los tipos de variables, ¿sí? Si yo tengo una variable cuantitativa, puedo tener acceso a la media, a la mediana y a la moda. Pero si yo tengo una variable cualitativa, no le puedo calcular media. ¿Sí? Las variables cualitativas no les podemos calcular media. Mediana y moda sí. O sea, porque los procesadores sacan todas, pero nosotros, de acuerdo al tipo de variable, seleccionaremos cuál es la apropiada. Y aquí estamos hablando de la dispersión
Dice, indica la mayor o menor centralización de los datos con respecto a las medidas de centralización. Tenemos la desviación típica, el coeficiente de variación, rango, varianza, y de acuerdo a la forma que tomen los datos en las curvas, tendremos asimetría o sesgo, apuntamiento o kurtosis. Es parte de lo que se puede pues, ver en el análisis, procesamiento y análisis de los datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestra, a mí me quedó duda con la definición de estimador. A ver, vamos aquí. ¿Aquí? ¿En cuál? ¿En parámetro y estadístico? ¿Esto de estimador? ¿Esta palabra? Sí, sí. O sea, ¿qué es usualmente lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Si tenemos un diseño, si tenemos un proyecto o alguna propuesta para hacer una evaluación, por ejemplo, en el caso de específico, ¿no? Nos dicen que requieren hacer la evaluación del estado nutricio de una población, ¿sí? Y la población puede ser, recordemos que población puede ser una escuela, puede ser una colonia, puede ser un salón de clase. Población se llama el colectivo, ¿sí? En estos casos. No se llama, población no es un pueblo, es un colectivo grande, a eso se llama población. Entonces, si yo tengo todos los recursos, tiempo, personas, todo, puedo medir a todos los elementos que estén en ese conjunto de datos, sin importar el tamaño, ¿sí? A todos. Si yo mido a todos, ¿sí? A todos, va a ser una población. O sea, puede ser una escuela de 500 alumnos y los mido a todos. Es una población. Si no tengo los elementos, ya sea tiempo, recursos, entonces yo tendré que optar por hacer el cálculo y la selección de la muestra. O sea, no puedo estudiar a los 500 alumnos, a esa población de 500 alumnos no los puedo estudiar porque no tengo los recursos, no tengo el tiempo. Los recursos son físicos, o sea, los instrumentos, no tengo el dinero o el tiempo, todo eso es recursos. Entonces decidimos hacer un cálculo de la muestra con el nivel de significancia apropiado y la selección de la muestra. De esos, si son 500 alumnos y hacemos un cálculo de la muestra con el nivel de significancia que nosotros definimos y requiero 100, ¿sí? 100. Entonces, bueno, haré una selección de la muestra que me permita seleccionar aleatoriamente para que yo pueda inferir 100 personas de esas 500. Y haré todo mi procesamiento. Entonces, todo lo que yo procese, ¿sí? Va a ser un estimador, porque yo voy a estimar la media de la edad, voy a estimar la media del peso. ¿Sí me explico por qué se le llama estimador?
Porque este estadístico, si cumple con esos criterios de cálculo, selección, con cierto nivel de significancia, todo, o sea, siguiendo todas esas características, con lo que yo obtengo, voy a estimar al parámetro. Yo voy a estimar con mi media de la estatura, ¿sí? Mi media muestral, voy a estimar mi media poblacional. Con la media muestral del peso, voy a estimar la media poblacional. O sea, voy a poder inferir. ¿Sí me expliqué ahora? ¿Quién hizo la pregunta? Soy Diana. Diana. Sí, solo... Por eso, sí, claro, escucho. No sé muy bien la diferencia entre estadístico y estimador. Es que el estadístico, si te sirve para comparar, es un estimador. Ya, sí. O sea, tú lo puedes utilizar para, ¿sí?, estimar e inferir. En el otro tú vas a describir los estadísticos, pero si tú, o sea, te sirve como un estimador porque tiene esa característica, que puede estimar, ¿sí?, pero tiene que cumplir ciertos criterios. Y dice, aquí está, si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le puede llamar estimador. O sea, lo vas a utilizar para estimar, o sea, para ver qué tanto estás lejos, ¿eh? Porque vas a inferir, pero tienes nivel de significancia. O sea, este es el concepto, pero a la hora de hacer los elementos se utilizan pues las desviaciones estándar, el nivel de significancia, ¿sí?, y el hecho de que haya cálculo y selección de la muestra. Ya, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias, maestra. Ok, muy bien, mucho gusto. Entonces ya vimos este. Ya vimos este. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a ver cómo vamos a terminar este. Vamos a cerrar este. Vamos a ver. Entonces vamos a abrir otro. No me quiere mostrar mis ejemplos, solo me está mostrando
mis PowerPoint. A ver qué. ¿Pueden ver algo? Sí, maestra. Entonces vamos a... Nos queda un tiempo. Vamos a revisar después les mando los ejercicios. Porque no quiere abrir los Word, solo estos. A ver. Entonces aquí nos hace un repaso, ¿verdad? De la posición, lo que acabamos de ver, posición, centralización, que son media, mediana, moda, dispersión, que son desviación típica, coeficiente de variación, rango, varianza, y de la forma, en los últimos que vimos. Después empezamos aquí en lo que son las medidas de tendencia central. O sea, nosotros tenemos métodos descriptivos, ¿sí?, numéricos, y también tenemos todo lo que son los métodos descriptivos gráficos, o sea, las gráficas, y nosotros acá nos vamos a centrar en los métodos descriptivos numéricos. Las medidas de tendencia central permiten transmitir una imagen de la distribución de las frecuencias y son útiles para hacer inferencias respecto de la población. Si nosotros estamos ahorita que somos varios, ¿sí?, en esta aula, pues en esta aula somos 40, ¿sí? Y si nosotros hacemos una descripción de cuántas personas habemos aquí, pues tendríamos que, yo ya hice una rápidamente, somos 13 compañeros y 27 compañeras, porque somos 26 y yo, ok. Pero, por ejemplo, si decimos edades, ¿sí?, una característica que quisiéramos medir, bueno, tendríamos que decir la edad de cada uno, ¿no? El color del pelo, pues tendríamos que decir el color del pelo de cada uno.
La estatura, tendríamos que también decir la estatura de cada uno. Entonces, estas medidas de tendencia central nos facilitan la descripción de los conjuntos de datos en un valor. Nos permiten decir la media de la talla es tal, la media del peso es tal, ¿sí? El valor central es tal. Y las frecuencias. ¿Cuántas de estas características se repiten? Eso nos permiten las medidas de tendencia central. Dice, la media de la población utiliza el símbolo mu. Recuerdan, es el que les había mencionado, el símbolo mu. Y la media muestral utiliza el símbolo X o Y barra. Cuando nosotros vemos una X barra, una Y barra, esa es la simbología de que es un valor muestral. Y aquí nos muestra cómo nosotros obtenemos una media muestral. O sea, la sumatoria de todos y cada uno de los valores dividido entre el total de valores. Es sencilla. ¿Y para qué nos sirve una media muestral? O sea, ¿cuándo podemos aplicar una media muestral? Entonces, la sugerencia es que la media muestral es para datos numéricos y distribuciones simétricas. O sea, que tienden a la distribución normal. Esa es la mejor aplicación que podríamos darle a la media. Después, aquí nos dice cuáles son las propiedades de la media. Dice, la media es única. Para un conjunto de datos existe solo una media aritmética. O sea, cada conjunto de datos es único. Es simple, el cálculo y la comprensión son sencillos. Tiene también otras características. Dice, puesto que todos y cada uno de los valores del conjunto de datos entra en el cálculo de la media, esta es afectada por cada valor. Por lo tanto, los valores extremos influyen sobre la media y en algunos casos puede distorsionarla tanto que llega a ser indeseable como medida de tendencia central. A veces, si nosotros tenemos una serie de valores, pero tenemos valores extremos, ¿no? Tanto unos muy pequeños como unos muy altos, todos van a entrar. Y puede ser que el promedio se modifique no favorablemente. No favorablemente. Entonces tiene esta característica la media. Ahora, la mediana. La mediana de un conjunto de observaciones se define como el valor de Y que cae en el centro cuando las observaciones están colocadas en orden de magnitud. Si el número de observaciones es par, tomamos la mediana como el promedio de las dos observaciones centrales. ¿Cuándo es recomendable utilizar la mediana? Cuando tenemos datos ordinales o numéricos, pero con distribución sesgada, o sea, con datos numéricos que no tienden a la normalidad. Propiedades de la mediana. ¿Es única? Bueno, ya vimos que es sencilla la forma de ordenar y en el caso de dos valores centrales, pues se suman y se dividen. Y los valores extremos no tienen efecto
importante sobre la mediana, porque lo único que hacemos es ordenar. Y el otro valor central es la moda, que es el valor de las observaciones que se presenta con mayor frecuencia. Y tenemos bimodales, multimodales, o sea, todos los valores que sean frecuentes. Entonces ya vimos los valores centrales, ¿sí? La media, la moda, la mediana, que nos sirven para agrupar el dato. Pero el dato agrupado, para que podamos tener el panorama completo, requiere de otro complemento, ¿sí? Y que es la dispersión del dato, la que nos va a permitir observar el comportamiento. Entonces, en la dispersión del dato, en el caso de las medias, tenemos la opción, ¿sí?, de la varianza. Dice, la varianza de una población se define como el promedio del cuadrado de las observaciones con respecto a su media. O sea, ¿qué tanto cada valor está distante de la media? La varianza de la población, nosotros la simbolizamos con sigma cuadrada. Si han visto este símbolo, ¿no? Sí. Ok. Y está dada por esta fórmula, que es, o sea, la varianza es obtenida a través de la sumatoria, esto quiere decir sumatoria, de todos y cada uno de los valores, del primero al último, en el que al valor le restamos la media, le elevamos al cuadrado, ¿sí?, esta sumatoria, y después la dividimos entre m. Primero obtenemos el numerador y después la dividimos entre el denominador. Esta es la varianza poblacional. En el caso de la varianza muestral, la simbolizamos con S cuadrada minúscula. Y la fórmula en el numerador es similar, es la sumatoria de cada valor menos un media al cuadrado. Y en el denominador es n menos 1. Y nos mide, es la medida de la dispersión de los datos con respecto a un punto medio. Usualmente ustedes cuando leen algún resultado, cuando leen algún informe, cuando leen un artículo, ven que ponen media y desviación estándar. Porque la media nos da la aproximación del valor central. Y la desviación estándar nos permite saber cuánta es la variación del dato. Muy bien. ¿Y cómo obtenemos nosotros la desviación estándar? Porque hasta ahorita hablamos de la varianza. Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y nosotros la simbolizamos con la S. O sea, le quitamos el cuadrado. Le aplicamos a la varianza, le aplicamos la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar. Y nos permite expresar la varianza, o sea, la variabilidad en las unidades originales. Algo que nos permite observar el comportamiento de nuestros datos desde las primeras acercamientos es, dice, cuando la media, la mediana y la moda tienen valores muy cercanos, el conjunto de datos muestra tendencia a la normalidad.
Eso nos está diciendo, desde ya podemos tener un acercamiento, ¿sí?, a que nuestro conjunto de datos tiene tendencia a la normalidad. Y todos estos datos de la media, la desviación estándar, también nos permiten hacer el análisis de ese comportamiento, de si están acercados a la normalidad. Entonces aquí tenemos una aplicación que es la regla empírica, que nos menciona que dada una distribución de observaciones que es aproximadamente acampanada, que eso nos está indicando la distribución normal, el intervalo de la media más o menos una desviación estándar contiene aproximadamente el 68% de las observaciones. La media más o menos 2 desviaciones estándar contiene aproximadamente el 95% de las observaciones. Y la media, más o menos 3 desviaciones estándar, contiene todas o casi todas las observaciones. Aquí nos los están mostrando. Una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Y aquí otras medidas que tenemos de variabilidad: la amplitud, los cuartiles, los percentiles, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. En caso de que tengamos otras variables, como los datos nominales, pues podemos utilizar proporciones, una parte dividida entre un todo, razones, una parte dividida entre otra, índices o tasas, una parte dividida entre un todo y el resultado multiplicado por una constante. Creo que estos datos para de tasas, proporciones, razones, es algo que manejaron en los cursos de epidemiología y salud pública. Se utiliza mucho este tipo de mediciones. Aquí tenemos el coeficiente de variación, es otra aplicación. Dice, el coeficiente de variación es la razón entre la desviación estándar y la media. Mide la desviación estándar en forma de qué tamaño tiene con respecto a la media o desviaciones por unidad de media. Y esta es la fórmula. O sea, aquí tenemos la desviación estándar y en el numerador y en el denominador la media. También se le denomina variabilidad relativa. Dice, no debe utilizarse cuando la variable presenta valores negativos o cuando el valor 0 sea una cantidad fijada arbitrariamente. Útil para medir la variabilidad cuando se comparan escalas diferentes. Lo que hace este coeficiente es que estandariza. A partir de estas diapositivas tenemos algunos ejemplos, algunos ejemplos de dado un conjunto de datos, ¿sí?, cómo nosotros lo ordenamos y después hacemos los cálculos para sacar la media, la mediana, la moda. Poder observar desde ese momento el comportamiento de estos valores centrales
y tener una aproximación si tienden a una distribución normal. También tenemos aquí la varianza, la desviación estándar y la varianza ya nos habíamos visto en la fórmula, que es la suma de cada valor menos su media elevado al cuadrado desde el primero hasta el último valor, y esta sumatoria la dividimos en el caso de las poblaciones entre n y en el caso de las muestras entre n menos 1. Aquí está, n menos 1. Y obtenemos la varianza, y la raíz cuadrada de la varianza nos va a permitir obtener la desviación estándar. Con estos valores que hemos obtenido, nosotros podemos hacer una aplicación de la regla empírica, donde tenemos la media más o menos una desviación estándar, y vemos que nos lleva del 27.57 al 34, que sí tenemos dentro nuestros valores originales, del 27 al 34. O sea que al menos una desviación estándar sí está dentro de nuestros valores originales, y una desviación estándar, recordemos, ¿a qué porcentaje explica? ¿Recordamos qué porcentaje explica la media más o menos una desviación estándar? Al 68% de la... Exactamente, el 68% del área bajo la curva. Exacto, perfecto. Ahora, gracias. Ahora, dos desviaciones estándar nos dice que va del 24 al 37. Entonces, en este caso, pues el 24 sí lo considera, pero el 37 ya no lo tenemos. O sea, nos falta un poco. O sea que podemos considerar que dos desviaciones estándar, pero con una desviación a la izquierda, porque a la derecha nos faltó un poco. O sea, y ya desde los valores centrales veíamos que, bueno, 31, 31.5, pero en la moda, aquí veíamos que no estaba completamente muy cercano, ¿sí? Muy cercano. Y nuestra explicación es que llega hasta dos desviaciones estándar, sesgada a la izquierda, porque el 24 sí, pero el 37 no. O sea, esto que observamos en los primeros valores centrales, lo comprobamos al hacer la aplicación de la regla empírica. Aquí tenemos un ejemplo del coeficiente de variación. Dice, si la media es 80 y la desviación estándar 20, entonces el coeficiente de variación es 20 sobre 80, que nos da el 25%, que es la variabilidad relativa, ¿sí? Esa sería la forma de que nosotros aplicáramos, ¿no?, el coeficiente de variación. Dice, si el peso tiene un coeficiente de variación de 30 y la altura tiene un coeficiente de variación de 10, entonces los individuos presentan más dispersión en el peso que en la altura, porque lo que ya vimos que aquí es la variabilidad relativa. Entonces nos permite comparar, ¿sí?, dos tipos de variables, ¿sí?, una que está en peso y otra, o sea, kilos, y otra que está en centímetros.
Eso nos permite el coeficiente de variación. Y aquí tenemos otros ejemplos, siempre, de cómo, dado un conjunto de datos, ordenamos los datos, calculamos la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar y aplicamos la regla empírica. Aquí pues ordenamos los datos, hicimos la sumatoria de todos y cada uno de los datos y los dividimos entre el total y obtuvimos la media. Ordenamos y el valor central, en el caso de aquí fueron dos valores centrales y hicimos el cálculo de la mediana y el valor que se repite más de una vez, que fue la moda. Ya tenemos los valores centrales. Hacemos el cálculo de la varianza, donde ponemos cada valor menos la media elevado al cuadrado del primero al último valor. Lo sumamos, lo dividimos entre n-1 y ya tenemos la varianza. Le sacamos la raíz cuadrada y nos permite obtener la desviación estándar. Y ya con eso podemos aplicar la regla empírica para corroborar lo que nos mostró la descripción de los valores centrales. 128, 124, 107. Nos está mostrando que no tiende a la distribución normal, pero aquí lo vamos a corroborar al aplicar la regla empírica. Con la media más menos una desviación estándar, nos da un rango de 128, nos da un rango de 104 a 153. Entonces aquí, si lo tenemos, 100 a 154, pero no nos permitiría aplicar la segunda. O sea, ya no tenemos los datos originales para poder aplicar la segunda, de la media más o menos dos desviaciones estándar. O sea que solo nos permite explicar el 68% de los datos en este conjunto que analizamos. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar, donde tenemos los datos, los ordenamos, hacemos el cálculo de las medidas de tendencia central, de las medidas de variabilidad, aplicamos la regla empírica hasta donde nos permita y vemos si tiende a la distribución normal y cuánto es lo que nos explica de los valores que están contenidos. Otro ejemplo igual. Aquí tenemos también otro conjunto de datos y todo el procedimiento que desarrollamos para obtener las medidas de tendencia central, de variabilidad y con la aplicación de la regla empírica hacer el análisis del contenido y si nuestro conjunto tiende a la distribución normal. Bien. Ya, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver qué dice acá. Bien, entonces estos son los primeros temas que tenemos
¿sí? Los temas que tenemos en el curso. Yo tengo los ejercicios aquí, pero no pues no solo los PowerPoint se quisieron presentar. Entonces, le envío los ejercicios a Diana y Diana se los hace llegar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Bien, entonces, ¿qué les parecería si para el miércoles me los envían? Lo reviso. Bueno, algo muy, muy importante. Tenemos que organizarnos en grupos. Son ustedes 39 compañeros y compañeras, entonces tenemos que organizarnos en grupos, en equipos. ¿Ya se han organizado para las otras asignaturas? Sí, maestras. ¿Ya? Sí. ¿Les parecería continuar en esos equipos? Sí. Sí. ¿Cuántos equipos son? ¿Cuántos equipos son? Me parece que son 7 equipos. 7. 7 equipos y... A ver, si es que estuve sacando 6 equipos, 7 equipos, a ver cómo iban quedando, ¿no? Entonces son 39 entre 7. O sea, hay algunos de 5 y algunos de 6. Sí, maestra. Maestra. Ok. ¿Tienen nombre sus equipos? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si fueran tan amables de enviarme el nombre y la conformación del equipo. Ok, maestra. Los junto en un documento y se lo envío. Sí. Si quieren formar un grupo de WhatsApp, somos varios, o me lo envías por el correo. ¿Tienen mi correo? No, maestra. Mi correo es hsantos. hsantos @ correo.wadi.mx. Ok, pues se lo hago llegar a su correo. Y de todas maneras, pues puedo crear el grupo de WhatsApp con todos. Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita te envío los ejercicios,
¿sí? Y te envío los ejercicios y la lista de cotejos de cómo hacemos las hadas, para que socialices con tus compañeros. Porque lo que hacemos es revisar, por ejemplo, ahorita ya vimos los temas, les mando los ejercicios, ustedes me los devuelven, yo veo si hay alguna corrección y entonces ya hacemos el hada para que no haya errores en el hada, ¿sí? Es grupal, los ejercicios son grupales, o sea, me los van a mandar por equipo para revisar y después ya les dan el formato de actividad de aprendizaje que yo les voy a pasar. Maestra, entonces estos ejercicios no tienen puntaje. Sí, Son cómo los no. de práctica. Son de práctica, pero son los mismos que se van a convertir en el hada. Lo importante es que los hagan, los reviso, vemos si hubo alguna corrección y ya después les dan el formato de hada. Porque el formato tiene carátula, tiene integrantes, tiene una serie de... No es solo hacer el ejercicio, sino hay que poner el objetivo de la actividad, la conclusión de la actividad. ¿Sí me explico? No solo es el hecho de hacer el ejercicio. Entonces, lo primero que revisamos es que el ejercicio esté correcto. Y ya después ustedes hacen, lo pasan al formato de actividad de aprendizaje. Y si tienen puntaje. Sí, maestra. Ok, gracias. Sí. Entonces, la idea es que todas las actividades de aprendizaje tengan todos los puntos ya previamente revisados. Por eso me las mandan a tiempo para que yo pueda regresárselas. Sí. Maestra, su correo se los vamos a mandar. Sí, por favor. Gracias. Sí. Entonces voy a ver si llegaron los demás compañeros. Brenda. Fernanda. Nadia. Maestra, Nadia me comentó, bueno, por llamada, que no tiene luz en su casa y tampoco datos. Ok, de acuerdo, ok, Nadia. A ver, aquí estamos, Brenda. Sin luz, sin datos. Fernanda, no dijo nada. Creo que le está fallando el internet, maestra. Presente, maestra. Fernanda, presente. Aquí está, ok. ¿Quién más? Valentina. Aquí estoy, maestra. Perdón, es que igual se me fue la luz y no tengo datos suficientes como para entrar a la clase.
Ok, Valentina, gracias. Alan. Jorge. Daniela. Perfecto. Sí es importante lo de las asistencias o que avisen, ¿no? O sea, si no tienen datos, si no tienen... O sea, cualquier inconveniente que haya pasado, sí es importante. Sí. Ok. Ya ve aquí. Francisco. Muy bien. Disculpa, maestra. ¿Sí? Cuando mencionó Fernanda, ¿a qué Fernanda? Es que hay dos Fernandas en el grupo. A ver. Sí, sí. Una es, dije Brenda, Fernanda Marina. Ah, sí, soy yo, maestra. Es que mi internet está fallando un poquito. Ok, sí, ya pusimos. Gracias. Ok, bien. Entonces solo no tengo explicación de Alan y de Paloma, de Alan, de Paloma y de Brenda. Ya después. Maestra, es que a mí no me han mencionado, pero soy Paloma. Ah, bueno, es que fue Vera Martínez Paloma. Sí, presente. Ok, de acuerdo. Gracias. Muy bien. Entonces solo se quedó Alan y Brenda. Muy bien. De acuerdo, entonces me envían, ahora voy a seleccionar los ejercicios, se los mando a ver, déjenme buscar, ¿cómo te llamas para que yo vuelva, eres Diana Campos. Sí, maestra, soy yo. Ok, Diana, se los envío a Diana para que los socialice y sería importante que me los regresaran miércoles para que yo revise y si hay algo, pues hago alguna sugerencia ya y ya después me lo mandan el viernes. Está bien, maestra. Gracias. Muy bien. Pues muy bien, pues buenos días. Que estén bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, maestra. Gracias Igualmente. igualmente, maestra. Igualmente, maestra. Bueno, buen día. Hasta luego, maestra. Bueno, que estén bien.